Hola, esta es la clase 11. Vamos a hablar hoy de derivadas parciales iteradas y después del teorema de Taylor. ¿Mm? Así que vamos a ver primero derivadas iteradas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si partimos de una función f, ¿no? Tenemos dos oportunidades, o digamos, si tenemos dos variables, tenemos dos oportunidades de derivar. O sea, una es derivar respecto de la variable x y obtenemos una función, siempre y cuando no digamos, exista la derivada parcial en cada punto. Y si en cada punto existe la derivada parcial de y, tenemos esta función. Supongamos que existen esas dos funciones, entonces nos podemos preguntar si de esas funciones, si de cada una podemos hacer lo mismo. Podemos derivar, digamos, a esta función, la derivamos respecto de x, a la derivada de f respecto de x, y a la derivada de f respecto de x la derivamos alternativamente respecto de y. Tenemos otras dos funciones. Y lo mismo podemos hacer acá con la derivada respecto de y. Podemos derivarla respecto a la derivada de f respecto de y, la derivamos respecto de x, y si no, la derivamos respecto de y. Bien. Estas derivadas tienen una notación especial. O sea, esto se nota de esta manera, como derivada segunda de f respecto de x dos veces, entonces se pone al cuadrado. Esto se usa la notación derivada de f dos veces respecto primero de x y después de y. Va en este orden, se va contando. Primero deriva respecto de x y después de y. Se pone así. Esta sería la derivada segunda de f respecto primero de y después de x. Y esta es la derivada de f de orden 2, como se dice, primero de y después de y. O sea que se pone derivada de y cuadrado. Bien, estas son las notaciones que se usan para las derivaciones, como se dicen, iteradas. Este proceso lo podríamos seguir. O sea, a su vez, acá podríamos seguir y hacer la derivada tercera de f respecto de x tres veces. O podríamos hacer a esto lo derivamos respecto de y obtendríamos la derivada tercera, como se dice, de f respecto de x dos veces y después de y. Bueno, y con cada una de estas haríamos lo mismo. Tendríamos así, pareciera en primera instancia, que vamos a tener 8 funciones diferentes. Y en el próximo paso 16. Y en el próximo 32. O sea que, al parecer, de este gráfico que estoy haciendo, pareciera que la cantidad de derivadas iteradas crece exponencialmente. Pero por suerte, eso no ocurre. Por suerte, hay un teorema que nos asegura que ya acá, en el primer paso que hicimos, esta derivada, que fue primero respecto de x y después de y, es igual a derivar primero de y después de x. Es decir, lo que se llaman las derivadas cruzadas son iguales. O sea, da lo mismo ir así que ir así. O sea, esta va a ser igual a esta. Y por lo tanto, por ejemplo, después, en el nivel posterior, si yo derivo primero respecto de x, después de x y después de y, es lo mismo si yo derivo primero de x y después de y después de x. O sea, no importa el orden. Eso es un teorema que tenemos que conocer, que
es que si f posee derivadas de f de xy, ¿no? O sea, es una función en dos variables. Posee derivadas de segundo orden. Entonces, derivada de f dos veces respecto de x y después de y es igual a la derivada respecto primero de y después de x. O sea que cuando estas derivadas iteradas existen de una función, son iguales. Bien. Como consecuencia, como les decía, ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo para ilustrar, ¿no? Supongamos que f de xy, lo estoy haciendo con dos variables, pero esto realmente vale para cualquier cantidad de variables. Ahora les voy a marcar eso. Pero déjenme primero hacer un pequeño ejemplo, como por ejemplo, pongamos e a la, qué sé yo, x cuadrado por y, ¿no? Entonces, si hacemos la derivada respecto de x, de esto, lo derivo respecto de x, me queda e a la x cuadrado por y por la derivada de esto respecto de x, que es 2x por y. Mientras que si hacemos la derivada de esto respecto de y, entonces me queda acá e a la x cuadrado por y por, me queda por x cuadrado. Bien. Y ahora, si hacemos la derivada de esto respecto de y hacemos la derivada de esto respecto de x, comprobemos que da lo mismo. A ver, hagamos la derivada de esto respecto de y. Entonces me queda e es la derivada de esto, o sea, e a la x cuadrado por y por la derivada de esto respecto de y, o sea, x cuadrado, por 2xy más e a la x cuadrado y por la derivada de esto respecto de y, que es 2x. O sea que lo pongo acá, a ver si entra. Esto quedó e a la x cuadrado por y, sumo esto más esto, quedó 2y por x al cubo más 2x. Bueno, y a ver si hacemos acá esto, lo derivo a esto respecto de x, ¿no? Si derivo esto respecto de x, lo que me queda es e a la x cuadrado, o sea, hago la derivada de esto, e a la x cuadrado por y por 2xy más, bueno, por x cuadrado me estaba comiendo, por x cuadrado, más e a la x cuadrado y por la derivada de esto que es 2x. Bueno, quedó exactamente lo mismo. Es, o sea, esto que está acá, este término que está acá, es este término, y este término que está acá es este término. O sea, quedó efectivamente lo mismo de un lado que de otro. Así que, como consecuencia, este gráfico que estoy borrando no crece exponencialmente. O sea, crece a un ritmo mucho menor la cantidad de derivadas iteradas que hay en cada paso. Porque muchas de ellas van a coincidir. Por ejemplo, si yo tengo
la derivada tercera respecto de f, respecto de x, respecto de y dos veces, esto es igual a si hago la derivada tercera de f respecto de y, después respecto de x y después respecto de y. O sea, todas estas instancias, todas estas formas diferentes de derivar, en realidad me dan el mismo resultado. Así que lo único que importa acá es, por así decir, el monomio que tenga yo acá de los deltas x, deltas y, etc. Bueno, muy bien. Una cosa que hasta ahora no hemos dicho, que en el libro es un concepto que lo usa, es el de que las derivadas, de que una función, decimos que una función f de Rn en R es de clase CK si las derivadas parciales, iteradas de orden K. ¿Cuáles son las derivadas parciales iteradas de orden K? Bueno, por ejemplo, estas dos son derivadas de orden 2. O sea, es todas las derivadas de orden K las obtengo agarrando la f y derivando respecto de algunas variables, de cada una de las variables, K veces. No importa qué variables elija, puedo elegir cualquier secuencia de variables. Tomando todas las secuencias posibles de variables, obtengo todas las derivadas parciales de orden K. O sea, que vamos a decir entonces que es de clase CK si las derivadas parciales iteradas de orden K son continuas. Son continuas. Esto es como el análogo, o sea, es la generalización de lo que decían en cálculo 1 cuando uno decía que las derivadas de orden K eran continuas de una función. Es decir, cuanto el K más grande es, lo que tenemos son funciones más regulares, por así decir. O sea, cuando el K es 0, quiere decir que la función es continua. Cuando el K es 1, quiere decir que las derivadas parciales de orden 1, las derivadas parciales comunes, son continuas. Cuando el K es 2, es que las derivadas parciales de orden 2, como esta y las otras dos que me faltan, son continuas. Entonces, pedir que la función sea C2 es más fuerte que pedirle que sea C1. Muy bien. O sea, en particular, lo que quiero decir es que si la función es C2, en particular seguro va a ser C1. Si es C5, seguro va a ser C4, C3, C2 y C1 y C0. Bien. Entonces, una cosa que no hemos dicho y que nos ha quedado en el camino es un criterio para ver cuándo una función es diferenciable, que vale la pena que en este momento lo registremos. Teorema. Si f es de clase C1, entonces f es diferenciable. F se supone que es una función que va de Rn en R, ¿no? Diferenciable. Bien. Entonces, esto es un criterio que uno puede usar para probar que una
o sea, ya teníamos varios criterios para probar que una función era diferenciable, pero este es uno más, este es interesante. Si nosotros calculamos en una región, podemos calcular las derivadas parciales de orden 1 de esa función, o sea, si es en dos variables, sería la derivada parcial respecto de x y la derivada respecto de y. Si esas dos funciones son continuas, entonces automáticamente vamos a saber que la función f es diferenciable. O sea, ser C1 es más fuerte que ser diferenciable. Y a su vez, un teorema que nos había quedado en el camino, que tampoco lo habíamos mencionado, pero que es importante, es eso, que si f es diferenciable, entonces f es continuo. Esto ya les suena, les puede sonar, digamos, natural, por lo que saben del cálculo 1. En cálculo 1 ustedes vieron que si una función es derivable, entonces en particular es continuo. Automáticamente es continuo. O sea, es más fuerte ser derivable que ser continuo. Esto, geométricamente, si uno lo mira en la gráfica de la función, ser diferenciable significa que en cada punto yo le puedo apoyar un plano tangente. Significa que no puede ocurrir una cosa como ocurriría que, supongamos que la gráfica es un cono. Si la gráfica es un cono, o sea que tiene un vértice acá, en este punto yo no le puedo apoyar un plano tangente. Es como que queda bailando, por así decirlo, ¿no? En cambio, en los puntos de una superficie suave, en una superficie que sería la gráfica de una función diferenciable, tenemos unívocamente determinado un plano tangente. Entonces, esta sería la gráfica de una función continua, pero que no es diferenciable en este punto. Y esta sería la gráfica de una función que es diferenciable en todos los puntos. Entonces, bueno, por supuesto, lo que está diciendo esto es algo que es intuitivo, es que si en todos los puntos le podemos apoyar un plano tangente, entonces va a ser muy suave, va a ser muy regular y va a ser continua, o sea, no va a tener saltos ni desgarros, por así decirlo, la gráfica de la función. Bien, vamos entonces al teorema de Taylor. Ustedes han visto una versión en una variable del teorema de Taylor, ¿no? Que dice lo siguiente. Teorema de Taylor. En una variable. ¿Qué nos decía el teorema de Taylor? Bueno, imaginemos que yo tengo, tomemos un ejemplo, f de x igual e a la menos un medio x cuadrado. Esta es una función famosa, la campana de Gauss. La gráfica es una función importante en probabilidad. La gráfica es algo más o menos así. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Taylor? Dice que, bueno, imaginemos que yo tomo un punto, me interesa qué pasa cerca de un punto, en este caso tomemos el 0, y lo que me fijo es qué polinomios de grado k ya teníamos la idea de que era una recta, o sea, que era una función lineal que aproximara la función en un punto. ¿Se acuerdan que hablamos de aproximación lineal? En este caso, en este punto, la mejor aproximación lineal es esta recta tangente, o sea, sería la función continua, la función constante igual a 1, ¿no? Entonces, en este caso, la aproximación lineal sería esta. Pero, digamos, ni bien me alejo un poco del punto, la diferencia entre la aproximación lineal y la función empieza a ser muy, muy pronunciada. Entonces, me gustaría aproximarlo con una función que sea mejor, que sea más fiel a esta curva, al menos cerca de este punto. Bueno, podría, por ejemplo, pensar en las funciones de grado 2.
polinomios de grado 2. Entonces, en ese caso, yo podría notar que hay un polinomio de grado 2 que cerca de este punto aproxima mejor a la función de lo que le aproxima. O sea, va a ser una cosa más o menos así, ¿no? O sea, va a estar más pegada a la curva de lo que está esta recta. O sea, es una aproximación mejor. Y si quisiera mejorarlo, por ahí podría considerar, bueno, un polinomio de grado 4, y así. Entonces, esa es la idea del polinomio de Taylor, de la serie de Taylor. Es ir aproximando con polinomios de grado cada vez mayor cerca de un punto a una función dada. Y de esa manera uno obtiene una secuencia de polinomios. O sea, uno le va agregando términos de mayor grado a esa serie y va obteniendo polinomios de grado cada vez mayor que cada vez cerca del punto aproximan mejor a la función. Por ejemplo, en este caso, nosotros tendríamos que f en 0 más, o sea, f en x es f en a más la derivada de f respecto de x en 0. Vamos a usar una otra notación. Bueno, no, está bien. Derivada de f respecto de x en 0 por, perdón, en a, estoy hablando del punto a, por x menos a, más la derivada segunda de f respecto de x dos veces, calculado en a, acá sería más un medio, se pone, o sea, más un medio, 1 sobre 2 factoriales en realidad, por x menos a al cuadrado, más 1 sobre 3 factorial por la derivada de f tercera respecto de x cubo, derivada, quiero decir, derivada 3 veces de f respecto de x evaluada en a por x menos a al cubo, más, etcétera, etcétera. O sea, más llego hasta grado k, y acá tengo la derivada késima de f respecto de x k veces evaluada en a por x menos a la k, más un resto que lo vamos a llamar el resto késimo, que depende de x y depende de a. Esta es la fórmula de Taylor, que ustedes vieron en análisis 1. El teorema de Taylor lo que dice es que si la función es, digamos, k más 1 veces derivable, entonces, digamos, en un entorno por lo menos del punto A, entonces podemos calcular todas estas derivadas parciales, perdón, estas derivadas iteradas, y este polinomio nos aproxima bien a la función x en el sentido de que el resto, o sea, la diferencia entre el polinomio y la función, el resto, cuando la x tiende a A, el resto tiende a 0, pero muy rápidamente. O sea, tiende a 0 con mayor potencia que x menos a la k. O sea, es lo que se dice un infinitésimo de orden k. Bien. Lo que vamos a probar es una extensión, una generalización de este teorema a más variables. Vamos a ver cómo es esto. Teorema de Taylor
Vamos a hacerlo. Lo voy a escribir como están. Lo voy a escribir primero como está en el libro, que está en una notación que puede confundir. Y después vamos a hacer un ejemplo tratando de interpretar esa fórmula que voy a escribir. A ver, ¿qué dice el teorema de Taylor? Bueno, solamente lo voy a escribir hasta grado 2, porque realmente en realidad nos interesa para lo que viene después en el curso, no nos interesa por ahora, digamos, extenderlo en general, como es esto en general, sino que si lo escribimos hasta grado 2 ya está, ya es suficiente, que es como está escrito en el libro, que dice lo siguiente, sea f de Rn en R, una función k más 1 veces, o sea, vamos a decirlo bien, sea una función ck más 1, ck más 1. Esto quiere decir que las derivadas parciales de orden k más 1 son continuas. O sea, estoy pidiendo que sea muchas veces derivable. Entonces, si bajo estas condiciones de regularidad, perdón, dije que lo iba a hacer hasta grado solamente 3, hasta grado 2, así que con que sea de C3 ya está. Vamos a poner con grado 2 va a ser más fácil de enunciarlo, ¿sí? Entonces, sea f una función C3. Entonces, cerca, digamos, en un entorno de un punto. Bueno, el C3 en un entorno del punto A vamos a escribirlo de esta manera. Entonces, F, a ver, no voy a tener lugar. Vamos para acá. Va a quedar un poco distinto escrito porque voy a usar. Vieron que acá yo escribía todo en términos de x menos a la algo. Bueno, el x menos a lo voy a llamar h. Entonces va a quedar escrito diferente. Lo voy a escribir así, como f de a más h. A es un punto, ahora estamos, acá es importante interpretar las cosas bien. A es un punto de Rn y h también. H es una variable que la pensamos en Rn. Entonces, f de a más h es como si me corro un poquitito del punto A, el h lo pienso como algo chico, como que estoy cerca del punto A. Entonces, f de a más h es igual a f de a más la suma con i de 1 a n de hi por las derivadas parciales de f respecto de xi evaluadas en a. Esto viene a ser fíjense, esto ya lo vimos en realidad. Esto, desde acá hasta acá, lo que llevo escrito es lo que se llama la aproximación lineal de f. Es ni más ni menos que algo que ya conocen, la aproximación lineal de f. Ahora le voy a agregar a la aproximación lineal más términos que ya lo hacen aproximación cuadrática, o sea, de un orden mayor. Acá hay un coeficiente de un medio que no hay que olvidárselo,
Y esto, lo que voy a escribir acá, el I va de 1 a N y el J va del 1 al N. Así que I y J son dos índices que los tengo que recorrer, cada uno del 1 al N. O sea que en total voy a recorrer N cuadrado términos. Lo que vaya a poner acá va a ser N cuadrado cosas. Y lo que va acá es HI por HJ por la derivada segunda de F, derivada respecto primero de XI y después respecto de XJ. Bueno, es lo mismo, XI, XJ, el orden acá, no importa. Todo esto evaluado en el punto A. O sea que hasta acá es lo que se llama la aproximación cuadrática de la función. Esto es un polinomio de grado 2 en las h's. O sea, en h, cada una de estas cosas son constantes. O sea, si la variable es h, ustedes se preguntarán, no lo dije, ¿qué será el HI? No lo dice tampoco en el libro, ¿no? Creo que no lo aclara en ningún momento, pero h, lo pongo acá abajo, es H1, H2, HN. Y A es A1, A2, AN. El A, piénsenlo como algo constante, como el punto constante. Y el H como una variable. O sea, normalmente el H, si X lo llamo a X1, X2, XN, entonces el X menos A, que es lo que aparece en las fórmulas anteriores que escribí, la de K igual a 1, el X menos A, entonces, o sea, el H, esto, H es igual a X menos A, o sea que X menos A es X1 menos A1, etc. XN menos AN. O sea que HI en realidad lo pueden ver como XI menos AI. Si quieren lo pueden escribir todo, reescribir en términos de las X y de las A. Bueno, y acá vamos a poner un resto, lo que le falta, esto es una aproximación de esto. Entonces hay una diferencia entre esto y esto que la vamos a llamar R2, que depende de A y de H. Y entonces el teorema lo que dice es que digamos, entonces en un entorno del punto A, f de A más H es igual a esto con el límite con H tendiendo a 0 de R2 de AH dividido el módulo de H, en este caso, al cuadrado. Es igual a 0. Es decir, que el R, o sea, la diferencia entre la función y la aproximación cuadrática, es un infinitésimo de un orden 2. O sea, a pesar de que lo estoy dividiendo por el módulo de h al cuadrado, igual esto sigue tendiendo a 0. O sea que tiende muy rápidamente a 0 cuando la h tiende a 0. Esto que está acá. Ese es el espíritu de lo que está diciendo esto. Bueno, vamos a ver cómo aplicar esto en algún ejemplo concreto. Vamos a ver cómo leer esta fórmula.
tomemos un ejemplo parecido o sea, lo que sería la campana de Gauss en más dimensiones. A ver, f de, hagamos en dos variables, f de xy igual a e a la menos 1 medio x cuadrado más y cuadrado. La gráfica de esto es también una campana de Gauss, pero digamos, bueno, es una función así. Piénsenla en esto. Bueno, me salió horrible el dibujo. A ver, vamos a intentar algo mejor. A ver si hago. Si este es el X, este es el Y y este es el Z. Entonces, la gráfica es algo así. O sea, tiene un pico en el 1 y después se va aplanando hacia todos los, digamos, en todos los radios, se va aplanando muy rápidamente al 0. O sea, es como si toman una campana de Gauss unidimensional y la rotan alrededor del eje Z. Ese es el dibujo. Bueno, esta función, vamos a ver que cerca, en el punto 0, va a haber una función cuadrática que va a ser un paraboloide que la aproxima bien cerca del punto. O sea, análogamente a lo que pasaba en dimensión 1, ¿no? Pero vamos a hacer las cuentas siguiendo esta fórmula. Lo que quiero mostrarles es cómo interpretar esta fórmula para hacerlo acá. A ver, ¿quién es el A? ¿Quién es el H? A ver, yo lo que quiero, tomemos el punto, tomemos A igual al 0, 0. O sea, el A va a ser este punto, el 0, 0. Entonces, lo que voy a es el xy. Entonces, xy va a ser igual a 0, 0 más el más h1, h2. Vamos a llamarlo así, para ser coherentes con lo que está acá en la fórmula. O sea, 0, 0 más h1, h2 es lo que yo llamé acá f de xy. Entonces, la fórmula va a ser así. Va a decir que f de xy, o sea, a ver, en particular, h1, entonces h1 es igual a x menos 0. Y h2 es y menos 0. O sea, estos son h1 y h2. En esta fórmula son el x menos el 0 y el y menos el 0. Este 0 y este 0 son estas dos cosas que puse acá. Podrían ser otros números, atentos. Si yo hubiera puesto acá el número 1, 3, sería 1 y 3. Está claro. Bueno, entonces ahora sí, vamos, no quiero borrar esta fórmula. Me va a quedar muy poco espacio, lamentablemente. Hagamos f de xy. Entonces, lo primero que tengo que hacer, me dice la receta, es calcular f en a. O sea, f en a es f en 0, 0. ¿Cuánto es f en 0, 0? Bueno, 0, 0, todo esto vale 0, entonces e a la 0 es 1. O sea que el primer término de Taylor, el constante, me da 1. Segundo, el término lineal, puramente lineal, va a ser, va a ir desde 1 hasta n, en este caso el n mío es 2, o sea que va a ir y de 1 a 2, o sea, voy a recorrer h1 y h2, que son x menos 0 y y menos 0. Entonces, lo que tengo acá es la derivada de f respecto de x,
calculado en 0, 0 por x menos 0. Eso sería acá con i igual a 1, me daría esto. Y con i igual a 2, lo que me da es la derivada de f respecto de i en i menos 0. O sea, hasta ahora es la aproximación lineal, ni más ni menos. ¿Cuánto es la derivada? Bueno, para eso ya ahora tengo que empezar a hacer cuentas. A ver, vamos a tratar de usar... No quiero borrar esta fórmula. Voy a seguir esta fórmula, la voy a seguir acá. Pero a ver, la derivada parcial de f respecto de x, hago la derivada parcial, me queda esto multiplicado por menos x, ¿no? O sea, es menos x por e a la etcétera, etcétera, ¿no? Esto evaluado en 0, 0, me queda evaluado en el 0, 0, me queda igual a 0. Y si hacen la cuenta, lo mismo va a ocurrir con la derivada respecto de i, porque son simétricas, la i va a ser la misma cuenta, entonces esto también me da 0. Perdón, o sea, lo que me da 0, vamos a escribir bien, esto es derivada de f respecto de i en el 0, 0 por i menos 0. Entonces, esta derivada parcial, evaluada en el punto 0, me da 0. O sea que el término puramente lineal me quedó 0. Así que, hasta ahora, lo voy a volver a escribir acá, me está quedando que f de xy es igual a 1 más 0 por x menos 0 más 0 por i menos 0. O sea, 0. Lo pongo así para que quede claro que no me olvidé de tenerlos en cuenta. Y el término, acá es donde quiero mostrarles la sutileza, ¿no? Con el tema este de estas sumatorias. Acá tengo que recorrer 4 términos. Uno que es derivada respecto primero de x y después de x, otro derivada respecto de x y después de y, otro respecto de y y después de x, y otro respecto de y y después de y. O sea, son 4 términos en los cuales fíjense que hay 2 que me quedaron iguales por el tema de las derivadas cruzadas. O sea, cuando dice primero respecto de x y después de y respecto de x, esos 2 me van a quedar iguales, pero no importa. Los considero dentro de esto como términos diferentes. Entonces, vamos a poner los 4 términos por separado. Entonces, para i y j iguales a 1, ambos iguales a 1, me quedan h1, h1, h1 es el x menos el 0, entonces me queda, y a ver cuál es, hagamos acá chiquitita, la derivada parcial segunda de f respecto de x al cuadrado. La derivada segunda respecto de x, si derivo una vez respecto de x me quedaba menos x por todo esto. Y si derivo otra vez, entonces esto es la derivada respecto de x de menos x por e a la etcétera, etcétera, ¿no? Lo pongo así y esto es igual entonces a la derivada, esto es igual a menos x por e a la etcétera, menos x por la derivada de esto que es, queda x cuadrado exactamente por e a lo que está al exponente aquel. Bien, y esto lo tengo que evaluar en el 0, 0. A ver si me está quedando bien.
sospechando que pueda haber algún error acá en el cálculo. A ver. Derivada respecto de x una vez me da menos x por e a la s. Y cuando lo hago otra vez, acá me olvidé algo. Me queda x cuadrado, me estaba olvidando acá, me queda x cuadrado por e a lo que está allá, más la derivada del menos x, que es menos 1, más menos 1, por la derivada, por esto mismo, ¿no? Entonces queda x cuadrado menos 1 por e a la exponente, la que. Bien, entonces, cuando a esto lo evalúo en 0, lo que me queda es menos 1 por 1, o sea, me queda menos 1. O sea, esto evaluado en 0, 0, me queda igual a menos 1. Entonces, el primer término de lo que va acá, o sea, la derivada segunda de f, respecto de x dos veces en el 0, 0, esto me quedó menos 1. Y esto es por h1 por h1, o sea, por x menos 0 al cuadrado. Por supuesto, x menos 0 al cuadrado es x al cuadrado, ¿no? Pero lo pongo así para que quede más claro qué es lo que estoy haciendo. Bueno, este es el primer término. Ahora vendría el segundo. El segundo término, bueno, los invito a que hagan las cuentas. Si derivo esto primero respecto de x, me queda menos x por esto. Si a eso lo derivo respecto de y, entonces me va a quedar x por y por e a todo esto. Y cuando lo evalúo en el 0, 0, como me quedó acá x por y, si mal no estoy haciendo las cuentas, entonces eso da 0. Entonces, acá voy a tener 0, o sea, voy a tener la derivada segunda de f a todo esto, todo lo que estoy escribiendo acá, todo lo que voy a escribir acá, me va a faltar un espacio por acá, todo esto va multiplicado por un medio. A no olvidarse, todo va multiplicado por 1 sobre 2 factorial, que es 2. Así que acá entonces hagamos la derivada primero respecto de x y después respecto de y. Entonces acá me queda por x menos 0, todo evaluado en el 0, 0, por x menos 0, por y menos 0. Como esto me dio 0, todo esto se va, pero lo escribo para que quede claro que no me lo olvide. Y ahora, con y, o sea, esto fue con y igual a 1 y j igual a 2. Ahora al revés, hago con y igual a 2 y j igual a 1, me queda la derivada. Pero son los 4 términos, ¿no? Ahora va a ser respecto de y después de x. Recordemos que esto era lo mismo que esto, o sea que ahora sí, no tengo que hacer la cuenta, esto va a dar 0 otra vez. Así que acá queda x menos 0 por y menos 0. Y bueno, y ya vamos terminando la cuenta. Ahora el último término de los 4 que me quedaba de la parte cuadrática es, bueno, va a ser la misma cuenta que esto, pero hecho con la i, o sea que me va a quedar otra vez menos 1. Por una cuestión de simetría, me doy cuenta que va a ser lo mismo, la derivada respecto dos veces de i, calculado en 0, 0, esto también me va a dar menos 1, ahora por i menos 0, por i menos 0. Entonces todo esto es la parte cuadrática.
Muy bien. Más esto, el resto. El resto de orden 2, como habíamos llamado, que depende de, bueno, de A y de H. Pasemos en limpio esto, o sea, esto me quedó entonces igual a, o sea, la cuenta me quedó f de x, o sea, que era e a la menos 1 medio x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué me quedó? Me quedó que es aproximadamente igual, o sea, cerca del punto 0, 0, es aproximadamente igual a 1 más 0 más 1 medio por menos 1 a la x cuadrado, o sea, sí, menos 1 a la x cuadrado menos y cuadrado. O sea, este polinomio de grado 2 es lo que me aproxima, si se fijan bien, la gráfica de este polinomio, o sea, se hace en z igual a esto, la gráfica de este polinomio es un, o sea, la curva era así, va a ser un paraboloide que cerca del punto es parecido a la campana de Gauss. Y después lo que sigue es el resto de orden 2. Y lo que dice el teorema de Taylor es que entonces cerca del punto 0, 0, o sea, esto es igual a esto, más algo que cuando el xy tiende a 0, entonces esto tiende a 0 muy rápidamente. ¿Qué quiere decir muy rápidamente? Quiere decir que r tal que el límite con xy tendiendo al 0, 0, al punto en cuestión, de R2 de x0 sería, dividido el h, ¿se acuerdan? Era el h módulo al cuadrado. ¿Quién es h? Ahora, bueno, el h es el módulo, es la raíz de x cuadrado más y cuadrado en este caso, o sea, de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, sería exactamente, al cuadrado, o sea, sería sin esto, sin la raíz, o sea, lo reescribo sobre x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. O sea, esto es lo que nos está diciendo el teorema de Taylor en este caso. Es que esto es igual a esto más esto, donde esto tiende a 0 rápidamente en el sentido de que este límite es 0. Bueno, espero que con eso se hayan entendido un poco mejor el sentido de la fórmula de Taylor y cómo calcular. Nos vemos la próxima.